Vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, en esta tarde y voy a pedirle que busquemos Génesis capítulo 39 y vamos a leer del 1 al 4, por favor. Del 1 al 4. Ya por ahí en casa usted podrá dar lectura a la palabra de Dios. El capítulo 37, 39, 40, 45, capítulo 50 de la palabra de nuestro Dios. Entonces, puestos de pie, por favor, para dar lectura los primeros versículos, del capítulo 39 de Génesis, por favor. Génesis capítulo 39, verso 1 al 4. Vamos a dar lectura juntos, por favor, son poquitos versículos y bueno, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová, todos, ¿sí están aquí? ¿Están despiertos? A ver, ¿cuántos están despiertos? ¿Sí? ¿Y luego que no me siguen? Ok. Verso 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Muy bien, hermanos, vamos a orar, por favor. Padre, te damos las gracias una vez más por darnos la oportunidad de poder abrir tu palabra, leerla, exaltar tu bendito nombre. Ahora, Señor, te ruego, te suplico que por favor abras nuestro entendimiento, que nuestro corazón, Señor, sea perceptivo a tu bendita palabra. Tome control de los próximos minutos. Señor, le necesito, Espíritu Santo. Ruego de su poder, tome control de mis labios, mis pensamientos, así como del bosquejo. Señor, lo entrego en sus benditas manos, y que todo lo que podamos aprender, Señor, en esta tarde, Señor, sea de edificación para nuestras vidas. Bendiga su iglesia, las familias, los que estamos presentes y aquellos que no están. Te rogamos, mi Dios, que cuides también de ellos, por favor, así como nosotros, en el nombre de poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Muy bien. José es el personaje del cual estaremos estudiando en esta tarde, y uno de los hombres que simboliza o tipifica la vida de Cristo Jesús mediante el sufrimiento que vivió, y también la manera que Jehová de los ejércitos usó a este hombre. En el capítulo 39 vemos ya un giro totalmente diferente a los capítulos anteriores, específicamente del capítulo 37, donde usted recordará, José es menospreciado por sus hermanos, es llevado a una cisterna, le quitan la túnica que le había regalado su padre, es vendido a los ismaelitas lo venden a Potifar, el segundo personaje de importancia en el país de Egipto. Durante ese proceso, sin lugar a dudas, José vivió un tiempo muy difícil, en la cual quizás cualquiera de los que estamos aquí no quisiéramos tocar en lo más mínimo, pero fue un tiempo difícil para este hombre. Ya en el capítulo 39 vemos un cambio. Nos retornamos al capítulo 12, en el cual estábamos leyendo de Génesis, y viene una promesa de nuestro Señor Jesucristo. La promesa de nuestro
de Jehová de los ejércitos. La promesa de Jehová de los ejércitos nos dice que Dios iba a bendecir a Jacob, padre de todas las generaciones, que posteriormente después lo vemos con el cambio de nombre que es Israel. Y una de las cosas que, hermanos, notamos es la promesa de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo suceden las promesas de nuestro Dios? Bueno, las promesas de Dios son fieles. Las promesas de Dios no es el tiempo de nosotros, las promesas de Dios son el tiempo de Dios. Para que una promesa llegue a nuestras vidas, siempre habrá un proceso en nuestras vidas. José era un hombre que había soñado y que, hermanos, mediante la explicación de los sueños de ambos, sus hermanos lo aborrecieron. Ahora, ¿cuántos quisieran tener hermanos que le aborrezcan a uno? No levanten la mano todos, por lo menos que uno diga yo no, ¿verdad? ¿Alguien quisiera un hermano que le aborreciera? ¿Alguien como vecino que le aborrezca, que nomás lo ve y empieza a echar lumbre? Bueno, tal vez ninguno de los que estamos aquí desea tener una amistad, un conocido que le menosprecie. Vemos que aquí, en la familia de José, sus 11 hermanos estaban en contra de él. José, sus hermanos no sabían el proceso de vida que José iba a llevar, pero iba a haber un cambio. Y algo que notamos en la escritura de la palabra de Dios en el capítulo 39 es lo que Dios dijo en el capítulo 12 a través de un hombre llamado Jacob, que es padre de José, y en la cual representaría una nación, que en la cual estaría también siendo una luz en todas las naciones ya fructificadas y multiplicadas. José no sabía de qué manera Dios iba a cambiar su forma de vida, sus sufrimientos, los alegatos que probablemente tuvo con sus hermanos. En casa nadie quisiera tener a un hermano o a un integrante de la familia estar en constante pleito. En la iglesia mucho menos. Al contrario, quisiéramos estar siempre en armonía, en comunión. Ah, caray, me sorprende. Ustedes no, ¿verdad? ¿Sí? Quisiéramos estar en comunión, en armonía, todos y juntamente bendecir el nombre de Cristo Jesús. Ahora, pero estos sucesos pueden ocurrir en la familia, pero también pueden ocurrir en una iglesia. En la familia de José sucedió. Y probablemente alguien de los que estamos aquí o los que forman esta iglesia está viviendo o vivió, no quisiera, pero probablemente un día vivirán. Pero aquí hay un ejemplo en la cual nosotros tenemos que comprender y aplicarlo en nuestras vidas. Vemos el ejemplo de José, un hombre con humildad, un hombre que sabe callar ante los problemas. Es un buen ejemplo. La mayoría de los que estamos aquí, espero equivocarme, probablemente ante una situación queremos subirnos al ring. Queremos ponernos los guantes y categóricamente decimos, te espero allá afuera. Una de las cosas que José tipifica al Señor Jesucristo es esta. Ante un pleito, ante el menosprecio, ante las burlas, José callaba. Probablemente podemos soportar un menosprecio, una crítica,
Pero ¿qué tal cuando alguien le dice, te voy a matar? Probablemente lo primero que haríamos es ir a la fiscalía, levantar una demanda y que proceda. Sus hermanos intentaron matarlo. Probablemente en alegatos, yo soy su hermano, ¿por qué me van a matar? Porque eres el preferido de papá. Y yo no sé qué tantas palabras se cruzaron, pero todo el sufrimiento que José llevó en su vida lo vemos como un ejemplo para cada uno de nosotros. En el capítulo 39, Dios empieza a obrar de gran manera en la vida de José. Habían pasado 13 años, porque a los 17 era pastor, empezó el Vía Crucis en su vida, y allí notamos que un día llegó al palacio y empezaba a haber un cambio. Y note algo, Dios siempre ha manifestado que su omnipresencia está en cada uno de sus hijos. Jesús manifiesta que es la solución a la vida del creyente. Y sabemos que en todo esto hay ocasiones en que nosotros nos sentimos solos, en que nosotros pensamos que nadie nos entiende, porque nosotros una vez más pensamos de acuerdo a la lógica, de acuerdo al razonamiento. Nosotros como padres podemos decirle a nuestros hijos, come verdura, come frutas, es saludable. ¿Y qué dicen nuestros hijos? Es más, si le ponemos ahí unas verduras, unas frutas, y al lado toda la chuchería que usted se imagina, imagínese qué es lo primero que se va a acabar. Lo que no ayuda al cuerpo. Ahora, ¿por qué papá o mamá pone un plato de frutas y verduras? Porque es bueno para la salud. Pero el joven o la señorita dice, no, a mí no me gusta eso. Es más, si yo le dijera, ¿cuántos están animados en comerse un ajo ahorita? No, un ajo, no, definitivo no. Es más, se convertiría en buen cristiano. ¿Por qué, pastor? Porque daría palabras de aliento. Es más, hasta a distancia, ¿verdad? Ahora, hay un cambio. La Biblia no nos dice, pero que José esperó pacientemente. Y aquí es algo importante recalcar esto. ¿Qué tan pacientes somos nosotros ante las circunstancias? Ante una enfermedad, ante una necesidad, ante un problema. Espero equivocarme, pero tal vez la mayoría queremos que se solucione inmediatamente. La paciencia para estos momentos difíciles es inalcanzable. Está muy lejos para nosotros. Y algo que yo puedo ver en la vida de José es esto. La paciencia ante la circunstancia, escuche lo que voy a decir, lo llevó a ser fiel delante de Dios. En los momentos oscuros, ahí estaba Dios con él. En los momentos de represalia, Jehová estaba con él. En los momentos de gran necesidad, Jehová estaba con él. En el capítulo 39 dice la escritura de la palabra de Dios, mas Jehová estaba
con José. Qué impresionante la vida de ese hombre. Y en la vida de nosotros siempre habrá personas que tratarán de cambiar las bendiciones por tragedias. La gente sin Cristo siempre trata de buscar la manera de cómo hacer la vida imposible a una persona. ¿Por qué las personas están siendo impulsadas a hacer esto? Bueno, hay una razón muy simple. Porque la persona que lo realiza está amargada. La persona que lo realiza está lleno de envidia. La persona que siempre y constantemente molesta tiene problemas en su corazón. Sus pensamientos, sus acciones, sus dichos. Y eso es lo que estaba ocurriendo con sus hermanos de José. Querían cambiar aparentemente las bendiciones de José por una tragedia. Y déjeme decirle, hermanos, un hijo de Dios, una hija de Dios, una iglesia va a ser probada de diferentes maneras. De los que estamos aquí, ¿cuánto nos gusta ser probados? Entiendo, nadie quiere pasar por una prueba. Entiendo que las señoritas y los jóvenes no les gusta que puedan aplicar el examen. Entiendo que nadie le gusta ante una enfermedad inmediatamente sea recetada las inyecciones. No, prefiero un medicamento, una cápsula, una pastilla. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Ahora, ¿pero por qué una inyección? Porque es más rápido, es más efectivo. Yo recuerdo a alguien quien conozco, se puso muy malo y llegó con su papá y le dijo, me siento mal. Estando con el médico, le dijo, y es una persona que no le gustan las inyecciones. Y le dijo al doctor, doctor, deme inyecciones, porque le quería dar cápsulas. Le dijo, no, deme inyecciones. Y recuerdo que se le preguntó, ¿te dolió las inyecciones? No lo sentí. Ahora, muchas veces nosotros, como dije al principio, actuamos por razonamiento y por la lógica. Dios dice que para nosotros 1000 años es un día. Nos dice nuestro Dios que Él es paciente. Nos dice la palabra de Dios que Él es sabio. Él conoce nuestro futuro. Conoce el futuro de nosotros. ¿Y cuántos de los que estamos hoy en esta tarde pudiera decirle a Dios, Señor, quiero ver en esa pantalla mi futuro? Yo creo que nadie. Y Dios es tan sabio que no nos ha permitido conocer nuestro futuro. Yo siempre he pensado en una cosa. Dios es tan sabio que yo sé cuándo nací, pero no sé cuándo voy a morir. Porque si yo supiera que Abel va a terminar o va a morirse para el tal fecha, probablemente me da un infarto antes de que llegue la fecha, o en el momento de conocer la noticia. Por eso digo yo, Dios es tan sabio, más sabio que cualquier persona sobre el mundo. Su soberanía rebasa toda inteligencia del ser humano. Y aquí, hermanos, vemos que en esta historia, considerada una de las más confiables en relación a la promesa de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando José enfrentó diversos dolores o circunstancias en la cual este hombre, a través de las malas decisiones de sus hermanos, los soportó para que él pudiera seguir enfrentando estos problemas.
Y una de las cosas que nosotros podemos notar en relación a este hombre es, hermanos, algo interesante. Dice la Escritura que en el verso 2 y 3 del capítulo 39, Jehová estaba con él. Y algo que ahora vemos es que su amo se dio cuenta que Dios estaba con José. Ahora, qué impresionante. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, los que nos miran, nos ven, se dan cuenta que Dios está con nosotros? Eso es interesante. ¿Se da cuenta la gente que Dios está en nosotros? En otras palabras, ¿usted y yo podemos reflejar a Cristo en nuestras vidas? Ahora, si no podemos reflejar a Cristo en nuestras vidas, probablemente algo está mal. Porque del corazón salen los malos pensamientos, fornicaciones, adulterio, y dice la Escritura, todas estas cosas, homicidios. Cuidemos nuestro corazón. Las promesas de Dios es para cada uno de nosotros y Él quiere bendecir su vida, quiere bendecir a los de su casa, quiere usarle a usted como usó a José. Quiere, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo desea que su misericordia en la vida de cada uno de nosotros se vaya mostrando como, hermanos, se mostró en la vida de aquellos hombres. José, Potifar, el faraón, el panadero y también el copero del faraón. Ahora, quiero decirles, hermanos, podemos nosotros entender que las bendiciones de Dios, hermanos, son muy amplias, son grandes, pero muchas veces no podemos entender en la manera en que Dios permite las circunstancias o por nuestras malas decisiones estamos tomando una sopa de nuestro propio chocolate. Probablemente José no lo entendía, pero algo que podemos ver nosotros es que José fue un hombre que nunca preguntó a Dios, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué no mi hermano o mi hermana? Porque obviamente en una familia hay hermanos y hermanas. En la Biblia no nos relata el nombre de las hermanas porque simple y sencillamente en aquellos años no se registraban tanto el nombre de las mujeres. Ahora, para recibir las bendiciones de nuestro Dios siempre lleva un proceso. Siempre Dios sabe cuándo, cómo y dónde. En el capítulo 40, hermanos, dice en la escritura de la palabra de Dios que hubo un cambio en la vida de José. Ahora ya no es el hombre que estaba dentro del palacio, ahora es un hombre que está dentro de una celda. Está en prisión. Por medio de una mentira de una mujer, ahora este hombre está detrás de unas rejas. Claro, lo entendemos ahora, pero en aquellos años las cárceles no eran igual a los que hoy conocemos. Pero allí estaba José. Y dice la escritura de la palabra de Dios en el capítulo 40, verso 5, que ambos hombres, el copero y el panadero del rey, hermanos, allí llegaron porque habían cometido algo incongruente. Y estos hombres empezaron a ser turbados por lo que habían soñado. Y pastor, ¿qué fue lo que soñaron? ¿Quiere saber? Bueno, usted lea el capítulo 40 ahí en casa. Ahora, dice la escritura que al darse cuenta José de eso, hermanos, les pregunta y les dice, no soy yo, es Dios quien interpreta los sueños. Eso es algo interesante. Escucha lo que voy a decir, hermanos. Cuando en las circunstancias muy difíciles de nuestras vidas, porque José ahora estaba preso, él dice, las interpretaciones no son mías,
le da la honra y la gloria a Dios, de quién era, de la capacidad, de la intelectualidad que él llevaba en su vida. Hermanos, sabía de dónde provenía. ¿Usted y yo sabemos de dónde provienen las cosas? ¿Las bendiciones? Sí, lo podemos gritar. ¿Por qué no? Pero ¿qué tal cuando, hermanos, enfrentamos una situación difícil? Probablemente se nos olvida. O cuando llegamos a la fama. Bueno, ninguno es famoso de los que estamos aquí, pero cuando probablemente nos va bien, muchas veces le damos la espalda a quien nos bendice. Muchas veces nos olvidamos de nuestro Dios. Pero aquí vemos, hermanos, que la interpretación de José se cumplió y algo que, hermanos, relata la escritura, hermanos, parecía ser que José ahora tenía la oportunidad de poder ser ayudado. Ahora, nosotros muchas veces que el hombre nos ayude, que el hombre nos solucione, pero hermanos, esto es algo interesante. José siempre esperó en la voluntad de nuestro Dios. La interpretación de José es que, hermanos, uno de ellos, el copero, iba a regresar al puesto que él había perdido y el otro terminaría ahorcado. Y precisamente, hermanos, allí, de acuerdo a la escritura de la palabra de Dios, sucedió lo que José había interpretado. Verso 16 del capítulo 41 nos dice, hermanos, lo que yo acabo de mencionar. Y después, 41, 16, dice la escritura de la palabra de Dios. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Bueno, ya José, perdón, había interpretado dos sueños de dos hombres. Ahora el Faraón había tenido también sueños. Estaba intrigado, no sabía qué decisión tomar. Y ahí fue donde el copero dice, yo conozco a un hombre hebreo que puede descifrar ese sueño. Usted recordará esta hermosa historia de las siete vacas flacas y las 7 vacas gordas. 7 años de abundancia para las vacas gordas y 7 años de escasez para las vacas flacas. Y al final el faraón, debido a su intriga, a su preocupación, manda llamar a José y entonces empieza a continuar el cumplimiento del sueño de José. La bendición que había esperado ahora dentro del palacio empieza a multiplicarse la familia. Nace su primer hijo, su segundo hijo. Ahora José, hermanos, después de todo el sufrimiento, ahora es el segundo hombre más importante de Egipto. Pasaron muchos años para que esto pudiera ocurrir. Pasó muchas circunstancias adversas para que él pudiera soportar. Entendió que Dios es el que da las respuestas. Entendió que su capacidad sobrepasaba, hermanos, al límite del hombre, pero nunca se olvidó de dónde provienen las bendiciones de nuestro Dios. Y ahí notamos que José ahora tenía 30 años. En el capítulo 41, verso 46, por favor, ya que estamos ahí en el 41, perdón, verso 46 dice de la siguiente manera. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Habían pasado 13 años. 13 años de sufrimiento. ¿Cuántos años usted aguantaría sufrir? No, pastor, yo no quisiera sufrir. Sí es cierto. Nadie quisiera sufrir.
Pero si llegase el momento, ¿cuál va a ser su reacción? Una pregunta un poquito muy difícil de contestar, o tal vez fácil de contestar y podemos decir, voy a aguantar, pero no es lo mismo decirlo que vivirlo. ¿Qué es o cuál es la reacción que usted podrá tener ante tal situación? Mire, dije al principio, las bendiciones de Dios o las promesas del cumplimiento de las bendiciones de Dios no son a nuestro tiempo. Nunca, nunca serán a nuestro tiempo. Y nosotros podemos darnos cuenta que en base a eso, podemos mirar cómo la vida de José tuvo un cambio radical, un cambio, hermanos, inesperado, en la cual la escritura de la palabra de Dios nos muestra ahí en el capítulo 42, verso 21, por favor, nos dice algo interesante. Ya ahora José gobernador, ya ahora José, hermanos, segundo hombre más importante de Egipto, hermanos, en ese momento empezaba ya a haber, hermanos, escasez de alimento. En Canaán, en Egipto, empezó a haber escasez. Dice la escritura, hermanos, en el verso 21, de tal manera que, hermanos, sus hermanos ante tal situación tuvieron que ir hasta Egipto, comprar alimento y entonces, hermanos, dice la escritura de la siguiente manera. 42, verso 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado con nuestro hermano. Pues vimos la angustia, escucha lo que dice, pues vimos la angustia de su alma cuando ¿qué hermanos? Nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Sabe, hermanos? José era un hombre como cualquiera de los que nosotros estamos aquí, con sentimientos. Un hombre que podía reaccionar, un hombre que podría tal vez usar la fuerza, un hombre que tal vez podría decirle todo a su padre. Pero hermanos, fue un hombre que aguantó, que la paciencia de Dios ahí se manifestó y la sabiduría de él. Y fue una experiencia para sus hermanos y se dieron cuenta de lo mal que habían hecho. Alguien en la vida, en su círculo social, le ha venido a pedir perdón por algo. ¿O usted en algún momento ha ido y ha pedido perdón a alguien? ¿Por qué se pide perdón? Porque se da cuenta que alguien cometió un error y necesita, una vez más, reconciliarse con la persona. Ahí están los hermanos de José. Aún no sabían que era su hermano. Cuando empezó la escasez, cuando empezaron a comprar alimentos. En el capítulo 42 ya sabían quién era José. Y entonces ellos dijeron, verdaderamente, nosotros cometimos pecado. Nosotros hicimos mal cuando nos rogaba que no lo hiciésemos. Tal vez ese arrepentimiento, tal vez ese descubrimiento para ellos fue demasiado tarde. Ahora, qué interesante la vida de José,
porque es un hombre que no le gusta la venganza, que no cerró su corazón para ayudar a sus hermanos ni a su padre. Tal vez cualquiera de los que estamos aquí, nosotros en algún momento podemos cerrar nuestro corazón porque alguien nos ha lastimado, porque alguien probablemente nos ha criticado o nos ha hecho la vida de cuadritos, decimos los mexicanos. Pero hermanos, dice la escritura de la palabra de Dios que José, hermanos, al ver sus hermanos, la Biblia no nos dice que en ese lapso de tiempo de sufrimiento lloró, pero ahí, hermanos, en el capítulo 42, verso 24, por favor vaya conmigo, capítulo 42, verso 24, dice la escritura de la palabra de nuestro Dios, y se apartó José de ellos y dice, y lloró, después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Ahí fue un intercambio con el objetivo de traer a su padre y a sus hermanos a vivir en Egipto. Pero algo que, hermanos, notamos en la escritura es que José, hermanos, en un rinconcito donde sus hermanos no lo veían, donde ningún empleado del palacio podía escucharle y verle, hermanos, lloró. Ahora, quiero hacer diferencia o quiero explicar la diferencia entre llorar por la circunstancia y llorar de alegría. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado? Probablemente nosotros en algún momento hemos llorado, no de tristeza, sino de alegría. Y aquí está José llorando, pero de alegría. Porque lo que aparentemente había perdido, ahora lo tenía en sus manos. Ahora, quiero hacer un paréntesis en esto. El enemigo siempre va a tratar de robar nuestra paz. Va a tratar de robar nuestras bendiciones. Va a tratar de robar el corazón de nuestros hijos, de la esposa o del esposo. Va a tratar de sacar a los que tratan, se esfuerzan por seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Va a tratar de confundir al fiel seguidor. Va a tratar probablemente una y otra vez de lastimar a los hijos de Dios. No se va a dar por vencido por seguir tentando, por seguir calumniando, por seguir engañando al Hijo de Dios, el enemigo. Y notamos que, hermanos, José fue y lloró de alegría y ahora, hermanos, el sueño que él había tenido en el capítulo 37 empieza a cumplirse. Pero pasaron varios años. No fue de inmediato. La escritura nos dice en el capítulo 37 que, hermanos, en el campo se levantaban unos manojos y luego dice la palabra de Dios que los manojos alrededor, representados por sus hermanos, se inclinaban hacia él. Y entonces ellos dijeron, entonces un día vamos a postrarnos delante de ti. Él no estaba diciendo que él deseaba que sus hermanos se iban a inclinar hacia él, pero aquí está el cumplimiento de la profecía, del sueño de José. Capítulo 43, verso 26, por favor. Ayúdeme, hermanos, con su vista, y dice la escritura, y vino José a casa. Verso 26. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa. Y luego dice, ¿quiénes ellos? Sus hermanos. Y se inclinaron ante él hasta la tierra.
Ahora, ¿con quién estaban hablando? Es cierto, estaban hablando con su hermano, pero estaban hablando con el segundo hombre más importante de Egipto. Usted puede llegar con algún personaje como representante de nuestro país y usted no va a llegar tuteándolo, usted siempre le va a decir con respeto, se va a dirigir con respeto, usando la palabra usted, por favor, ayúdeme, no sé. Usted no va a llegar ordenando. Y así era lo que estaba llevando a cabo en la vida de estos hombres. Y lo dice la escritura, se inclinaron hacia José en forma de reverencia, en forma de respeto. Capítulo 43, verso 28, por favor, dice una vez más. Y ellos respondieron, bien va a tu siervo, nuestro padre aún vive. Y luego dice, y se inclinaron e hicieron, dice, reverencia. E hicieron reverencia. Mire, algo que nosotros podemos entender, hermanos, es que Dios permitió este proceso en la vida de José. Muy difícil. La escritura nos dice en el Nuevo Testamento que vamos a ser probados por fuego, como el oro. Yo empecé preguntando al inicio de la predicación, inicié preguntando, ¿quién de todos estaríamos dispuestos a ser probados en algún momento? Pues tal vez, si somos sometidos, pues trataríamos siempre de buscar la ayuda de Dios. Nadie quisiera ser probado, pero aquí vemos a un gran hombre siendo probado y vemos que, hermanos, algo que nosotros, hermanos, nunca comprenderemos es cómo Dios trabaja. Voy a retornarme al capítulo 12, donde Dios le dice a Abraham, sal de tu parentela y vete a la tierra, o sal de tu parentela, sal de tu tierra y vete a tal lugar. Nosotros, si fuésemos Abraham, Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿Habrá una casa allá? ¿Una familia? ¿Habrá trabajo? ¿Habrá espacio para mi ganado? Tal vez es lo que nosotros haríamos. Pero, hermanos, Dios sabe cómo trabaja. Nosotros no vamos a trabajar, no vamos a saber cómo trabaja Dios. Y algo que nosotros podemos ver del capítulo 37 es que los hermanos de José fueron malos con José. Pero sabe, hermanos, quiero decirle una cosa. Dios usó a sus hermanos para que José fuera el hombre que es aquí en la palabra de Dios. Yo no lo entiendo. Mi mente finita aplica más la lógica y el razonamiento. Pero algo que puedo comprender es que Dios es más sabio que un servidor. ¿Por qué nos permite las enfermedades? ¿Por qué nos permite la escasez? ¿Por qué nos permite los pleitos? Para fortalecer nuestra fe. Para que usted y yo maduremos. Para que usted y yo aprendamos a confiar de nuestro Dios. Para que usted y yo, hermanos, podamos nosotros seguir madurando en la vida cristiana. 45:7, por favor. 45:7, por favor. Dice la escritura de la palabra de Dios 45:7, y Dios me envió delante de vosotros, y note el objetivo de nuestro Dios, para preservaros posteridad, ¿sobre dónde? Sobre la tierra. ¿Y para qué? Para daros vida por medio de gran liberación. Yo no sé lo que va a ocurrir mañana, esta semana, este año. Usted no sabe. Está en la misma condición que un servidor. Pero algo que usted y yo podemos entender, hermanos, es que Dios sí sabe mi futuro. Conoce el futuro de usted. Sabe cómo poder tratar cada persona de los que estamos hoy en este lugar.
Y José dijo, lo que ustedes hicieron, el anhelo que ustedes tenían, Dios lo cambió para bien. Qué impresionante. Ahora, yo creo que es el momento más grato para nosotros, para José tal vez, hermanos, que ahora lo estaba explicando, pero no fue, hermanos, fácil para José, ni será fácil tal vez para cuando nosotros enfrentemos las circunstancias. Y entonces dice la Escritura que Dios usó a los hombres, los hermanos de José, para que José pudiera llegar hasta Egipto. Dios permitió, hermanos, la escasez para que salieran de Canaán y fueran a Egipto y pudiesen preservarse físicamente la vida, porque el hambre aumentó. Usted y yo no conocemos nada de hambre. Usted y yo podemos a lo mejor tratar de buscar la información acerca del hambre, lo que produjo y todo, pero no tenemos ni la menor idea. Podemos a lo mejor nosotros aguantarnos un día, tal vez el desayuno, la comida y hasta en la noche poder disfrutar de los alimentos, pero lo disfrutamos. Pero en aquellos años dice la Escritura que escaseó. Y entonces, en el capítulo 46, por favor, verso 3, nos dice que mediante esta situación, ahora José, hermanos, había mandado pedir a su padre y su padre le causó consternación, preocupación. Y Dios tuvo que hablar ahí. Note lo que dice en el verso 3 y 4. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto. Y luego note la promesa que una vez más le recuerda a Jacob y le dice, porque allí yo haré de ti una ¿qué? Gran nación. Verso 4. Dice, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Qué impresionantes palabras. No temas. Escuche lo que voy a decir. Ante cualquier circunstancia, nosotros permitimos que el temor nos domine. De repente la capacidad intelectual se cierra, como que no alcanzamos a poder dar solución a la situación. Pero algo que, hermanos, Dios le dice a José es, no temas. Y luego dice otra frase, porque yo descenderé contigo hasta Egipto. Y dice, y te haré volver. Escuche lo que voy a decir. Canaán estaba pasando por una escasez al igual que Egipto. Pero Egipto tenía reserva por medio de José. Sus padres, sus hermanos ahora están en Egipto, pero antes de salir de Canaán, Dios le dijo, no temas, Jacob, yo voy a ir contigo. Vas a llegar a Egipto y luego vas a volver a regresar. Y entonces notamos que, hermanos, Dios trabaja de una manera, hermanos, impresionante. Y dice la Escritura, José cerrará tus ojos. Usted puede estudiar la palabra de Dios, hermanos, en el momento en que Jacob muere, precisamente se cumple, hermanos, esta profecía por medio de nuestro Dios. Y vea el capítulo 46, perdón, verso 29. Por favor, dice la Escritura de la siguiente manera. Y José unció su carro, dice,
y vino a recibir a Israel, a su padre en Gosén, y se manifestó a él, y dice, y se echó sobre su cuello, perdón, y lloró sobre su cuello largamente. Hermanos, este hombre estaba feliz, este hombre estaba contento. Este hombre, hermanos, ahora tenía a su familia completo. Pero ahora, hermanos, la intriga, la preocupación es ahora de sus hermanos. Ahora sabían que su hermano tenía poder político. Ahora sabían que era el segundo hombre más importante de Egipto. Y la intriga, la preocupación, ahora el remordimiento, ahora, hermanos, se acordaron de del mal que habían hecho y empezó entonces la intriga. Capítulo 50, por favor, vaya conmigo. Capítulo 50, verso 20. Dice la escritura de la palabra de Dios, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida, dice la escritura de la palabra de Dios, para dar vida a mucho pueblo. Pero note el verso 15, por favor, que era el que les quería mencionar. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José porque ya papá no está y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Empezó la preocupación de estos hombres, pero hermanos, José no era un hombre rencoroso. Si alguien pudiera menospreciarnos, levantar falsos contra nosotros, algo que usted y yo debemos de aprender es que no deberemos de guardar rencor. No deberemos de permitir que la amargura domine nuestro corazón. No permitamos que la amargura y el rencor nos aprisione y nos mantenga como una presa y que no permita las bendiciones de Dios en nuestras vidas. José no tenía ni la menor idea, humanamente hablando, de cómo Dios iba a obrar. Sin embargo, José fue prosperado, bendecido. José preservó una nación entera. ¿Qué es lo que podemos aprender de este pasaje bíblico? Número 1 es, aun cuando usted y yo no entendamos el plan de Dios en nuestras vidas, nosotros tenemos que continuar, mantenernos en el camino, confiando plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Número 2, cuando las circunstancias traten de detenernos, cuando algunos traten de desanimarnos, no detengamos la marcha. Dios sabe por qué nos está permitiendo estar ahí. Porque al final, número 3, al final del camino entenderemos lo que Dios permitió en nuestro peregrinar. No lo entenderemos si no llegamos hasta el final. Por eso es que no debemos de desanimarnos cuando estemos a mitad del camino. Por eso no deberemos de hacer caso a lo que ocurra en nuestras vidas. Jesús en el libro de Apocalipsis dijo, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Probablemente no podemos comprender esta hermosa promesa porque no lo vemos. Probablemente nosotros vamos a batallar para
tratar de ver dónde está Jesús en medio de la circunstancia o en medio de nuestro peregrinar. Pero algo que sí podemos entender es que si Dios lo dice, Él no es hombre para que mienta. Si Dios lo dijo, Él sabe por qué lo dijo. He aquí yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios es tan bueno, tan misericordioso, que Él sabe cómo trabajar en tu vida, en la vida de un servidor. Pero nunca nos quejemos ante la situación. Cabezas bajas, ojos cerrados. Amada iglesia, en esta noche, yo quiero invitarle a usted a que no tengamos miedo de vivir la vida cristiana, a que usted y yo nos mantengamos fuertes en medio de cualquier situación. Tenemos una ayuda importante, ese es el Espíritu Santo, que puede ayudarnos de gran manera. Así es que no temas, no estás solo. Al contrario, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Cuál es la solución a nuestros problemas? Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos escucha en todo tiempo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos va a dar fortaleza en medio de tal situación? El Espíritu Santo. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está usted? ¿Hay algo que en la cual usted pueda pedir perdón a alguien porque le lastimó, porque tal vez tuvo una mala impresión? Hágalo. Oh, pastor, pero aquella persona lo veo difícil a que me pida perdón. No se preocupe, no se preocupe. Póngalo en las manos de Dios. No permita que la amargura, el rencor domine nuestros corazones. Al contrario, deje que el Espíritu Santo siga tomando control en nuestras vidas. Quiero orar por usted. ¿Por qué no le pedimos a nuestro Señor Jesús en este momento que siga obrando en nuestras vidas? Aun cuando usted y yo no comprendamos. Aun cuando usted y yo decidamos regresar del camino o ya no continuar. Vamos a pedirle que Él nos dé la sabiduría para seguir adelante. Nuestro Señor Jesucristo es el dador de todas las cosas. Y si usted y yo dependemos de Él confiadamente, Él siempre nos dará la salida. No sé qué está pasando por su mente en este momento, pero lo que sí puedo decirle es que Jesús es la solución de nuestras vidas. Oremos, por favor. Padre, te pido que, por favor, Señor, nos perdones cuando en medio de la enfermedad, escasez o el menosprecio, Señor, nos vemos impulsados a actuar, ya sea en acción o en pensamiento. Señor, ayúdanos a amar como tú amaste. Ayúdanos a perdonar como usted perdonó. Ayúdenos, Señor, a sacar nuestro orgullo y permitir que tu humildad impere en cada una de nuestras vidas. Habrá cosas que nunca entenderemos, Señor Jesús, pero usted sí sabe qué ocurrirá, de qué forma se manifestarán las cosas.
Guárdanos, mi Dios, como hasta el día de hoy. Si en algún momento, Señor, entraremos algo similar como en la vida de José, te rogamos tu fortaleza en nuestras vidas. Bendiga a cada familia, cada integrante de cada familia y bendiga a su iglesia. Te ruego humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.